Parte número 3. Si no entendieron nada de lo que estoy hablando, voy a tratar de explicarlo de esta forma, a ver si de este ángulo teológico lo pueden entender un poco. Imagínense una familia, o porque estoy hablando de una nación yo, una familia, marido, mujer, hijo, o papá, mamá, hermanos, todo. Y de pronto por esa puerta entra alguien a anunciarte las buenas nuevas. La salvación es por gracia, predicar. ¿Ustedes creen que va a estar todo igual? Eso va a traer división. Bueno, si no entendieron nada de lo que venía hablando porque está difícil, cuando el Evangelio vino vamos a decir de una forma, a Israel, dentro de Israel hubo una división así, se dividieron. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Evangelio en una familia, ¿no? Trae división. Bueno, hubo los que creyeron, los escogidos que ellos creen, y los que fueron endurecidos. Yo no creo en esto, los que tropezaron con la piedra de tropiezo que para ellos fue Cristo. Entonces, eso es lo que hizo el Evangelio, estoy tratando de explicar. Dividió así, ¿sí? Bueno, voy a tratar de explicar un poco más. Digo, pues, ¿acaso tropezaron para caer? En ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Bueno, Pablo va a explicar algo que la salvación va a empezar a hablar de nosotros. Acuérdense que Cristo le había mandado primero a predicar a ellos, después a otros lados, después iba a mandar a Pablo a nosotros. Bueno, Pablo en Hechos 13:46, que a mí tiempo no me da para ir a hablar sobre eso. En Antioquía y Pisidia, Pablo y Bernabé fueron los judíos. Él anunció la palabra a ellos. Acuérdense que ellos no la creyeron y entonces ellos, como de alguna forma, se sacudieron y se fueron para otro lado, porque dijeron que se consideraban dignos no se consideran dignos de la vida eterna. Entonces se fueron a dirigir a los gentiles, sería a nosotros. De ahí en adelante pueden fijarse en el libro de Hechos, Hechos 14, versículo 1, Hechos 18, versículo 6, Hechos 19, 8. Yo los noté acá al pie de mis apuntes porque para mí a buscarlos. Pero la idea en todos esos textos, especialmente el 13:46 de Hechos, van a encontrar que Pablo cumplió lo que esto le mandó. ¿Qué fue? Le predicaba primero a ellos no quería saber nada, entonces se dirigió al llamamiento que era a los gentiles. Esa es la idea. Entonces, ¿la idea cuál era? La idea era este futuro que iba a tener Israel, vamos a decir, que trajo una división para no creer. O sea, la piedra esa que ellos tropezaron, o la transgresión de ellos, vamos a decir, fue el rechazo, o sea, que ellos rechazaron el mensaje o el evangelio. Entonces había un propósito de Dios. No es que, vamos a decir, como que Dios dijo, caramba, no creyeron, ahora tengo un plan B, vamos a mandarlo. No es dispensacionalismo esto. Dios, todo estaba programado, había un propósito, vamos a decir, en el endurecimiento. Ahora el endurecimiento, vamos a decir, no es... Pablo acá en el versículo 11 vuelve a la pregunta número 1, ¿es para siempre? No. De alguna forma era parcial. Ahora, la idea cuál es acá está complicado esto de explicarlo, no sé cómo explicárselo. Pablo va a hablar si es un conjunto o es de un remanente el endurecimiento. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, voy a tratar de ir al punto. La pregunta que empieza del versículo 1 al 15, ahí es si Pablo está hablando de un conjunto o de un remanente que fueron endurecidos. Ahí con Israel, vamos a decir, tropezó. Ahí, ¿con qué era que tropezó Israel? Si está hablando con la justicia, vamos a decir, el tropiezo de Israel fue con la justicia de Dios que le había ofrecido ahí, o de qué es lo que está hablando Pablo ahí. O sea, ¿qué es ese tropiezo? O si ese tropiezo era permanente, ese tropiezo era para siempre o era momentáneo. Algo quería aclarar, esa caída que habla ahí Pablo, o la caída, bueno, no es caída, porque la idea en el texto no aparece caída en el griego. Es así, como que viene así y hace esto así, pero no cae. No significa que cae en una derrota espiritual Israel, sino que tropieza así nada más. Esa es la idea. No fue una caída. ¿Qué pasa? No es una caída espiritual irreparable que se pierden para siempre, no es eso. Ellos solamente tropezaron nada más sobre eso. Entonces Pablo va a explicar qué es eso. ¿Eso es para siempre? No.
La idea es de qué está hablando Pablo, o sea, de quién es lo que están hablando ahí, o cuál es en el versículo 12 que dice, y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, cuánto más será su plenitud. Bueno, ¿qué es eso que está hablando Pablo? ¿Qué es esa plenitud que creo que es en el versículo número 25, que más adelante lo voy a tener que explicar yo, creo que es en el 25 también? Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Bueno, sí, cuando habla de todo Israel. ¿Qué es esta plenitud o este pleroma que habla en el versículo 12 acá, que Pablo está hablando? Pablo está diciendo que más adelante, como que todo Israel, todo Israel étnico, será salvo. Es como yo dijera a la Argentina. No creyó la Argentina y después toda la Argentina va a ser. No, sería ilógico que yo dijera que toda la Argentina va a ser salvo. Entonces, ¿de qué está hablando de la plenitud o el pleroma ahí? Está hablando de un número completo. La idea, si nosotros lo vemos ahí, vamos a decir, no como, vamos a decir, como toda la raza judía ahí, sino nosotros le damos un sentido cuantitativo, podríamos decir, o esta palabra plenitud que aparece ahí, o pleroma ahí, cuantitativo sería la cantidad, o un número, cantidad de esto, así, o sea, todos esos números. Si nosotros lo vemos eso, a esa pleroma ahí, por cantidad, en ese sentido, pero ¿cantidad de qué? ¿Cantidad de qué sería todo eso? ¿Toda la nación? No, no es eso, Pablo, que dice el Israel, que aparece en el versículo 12, ahí el número, vamos a decir, pleroma que aparece ahí, sino la idea sería así, la cantidad de los que fueron escogidos, de los creyentes de esa masa, pero de los judíos. No sé si se puede entender, le voy a tratar de explicar otras palabras. Esto que aparece en el versículo 12, que si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, cuánto más será su plenitud. Entonces, no está hablando de Pablo de una futura conversión de Israel en masa étnica en un tiempo futuro, sino que dice que en un tiempo, o sea, o ahora en proceso, en esa época de él, iban a ser salvos la plenitud de aquellos que habían sido escogidos. Esa es la idea, para que puedan entender. Tendría más información para hablar, pero el tiempo, como yo le digo, siempre es tirano. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que había un remanente, y siempre va a haber remanente. Es como que yo le diga ahora, yo conozco muy poco, les puedo decir, asegurar, aunque le duela a muchos, yo conozco muy pocos cristianos. No sé si los podría, creo que me bastaría la mano para contar. O sea, me sobraría una mano para contar cristianos acá. ¿Qué sucede? ¿Esto significa que no somos muchos? No, dice Apocalipsis que había una masa incontable. Lo que sucede es que los remanentes, si ustedes cuentan desde el principio de Adán y todos esos granitos de arena así, y lo van contando por cientos y cientos y cientos de años, China, Japón y por todos lados, todos esos pequeños grupitos fieles que hay en sus casas, ustedes los van juntando, van a encontrar en el día del juicio todos parados así, miles y miles y miles y millones. Dios tiene un pequeño remanente. Entonces, ¿qué significa? Pablo viene hablando de eso, de la cantidad cuantitativa del pleroma, que al final de los tiempos van a sumar muchísimos, muchísimos. Ahora son pocos, se ven, pero en ese día van a ver todos a ellos con sus coronas y alabando al Señor y al Cordero, aquel que es digno de alabar. Ahora no se ven, son pocos pero en el día que Él venga, Él va a mostrar la diferencia entre el justo y aquel que quería vivir como quería, diciéndose que era cristiano. En ese día el Señor va a mostrar la diferencia. Entonces Pablo está diciendo, en ese sentido está la plenitud. Va a llegar un momento donde va a haber una plenitud, un pleroma, un número completo de todos aquellos que Dios ha apartado para Él, para que sean su pueblo. Y eso es esa plenitud que se alcanza a través de un proceso numérico del correr de un tiempo. Y Pablo hablando de eso, de una bendición futura, no se preocupen, está diciendo a su pueblo, aunque ustedes sean pocos, manténganse fieles. ¿Por qué? Porque va a llegar un tiempo donde ustedes van a ver toda esa plenitud en una masa de verdad. Hoy no se ve,
pero ustedes cuando venga el Señor van a ver eso. Entonces Pablo empieza a hablar en ese sentido, la diferencia que había, vamos a decir, entre ese remanente que no se ve ahora y en esa plenitud escatológica, vamos a decir, que se va a alcanzar en un proceso numérico con el correr del tiempo. En el versículo 13, para allá, porque no me queda mucho tiempo, Pablo se va a poner a hablar ahí de hacia nosotros, a los gentiles. ¿Qué dice él? Bueno, en sencillas palabras dice así, que él tiene un ministerio, y ustedes no piensen que a nosotros, o a los que estaban en esa época, que él había renunciado a los judíos, él los amaba. Es como aquellos que tenemos parientes y que no nos quieren. A Pablo no lo quería, lo querían apedrear, lo tiraban, lo metían en la cárcel, los mismos de su cosa. Bueno, a los cristianos no nos quieren los parientes. Entonces Pablo decía, yo no piense que ustedes no los quieren y no los amo. Por más que ustedes sean los mismos de mi pueblo que me llevan, bueno, lo mismo que a Cristo. Pablo le está diciendo a otros, es como que nosotros le vamos a predicar a otras personas, o por ahí, tenemos ministerios lejos a otras personas, y los que son de nosotros, de la familia, no nos quieren. Algo así, Pablo está diciendo, no piensen ustedes que son gentiles, que yo no los amo en mi familia, solo que ellos no me quieren. No, yo no deseché mi ministerio, dice Pablo en el versículo 13, pero hablo de ustedes gentiles, puesto que yo soy apóstol gentiles, honro mi ministerio. No puedo. Entonces, ¿por qué era? Dice, yo voy a predicarle a ustedes, a ver si ellos que son mi familia sienten celos para querer. Yo quiero esas bendiciones que tienen ellos. ¿Por qué ellos escuchan? ¿Por qué ellos? Bueno, Pablo dice, esa es la idea. Había un propósito detrás de esto, el propósito era de Dios. ¿Cuál era? Es que ellos se volvieran como celos, se volvieran celosos. Nosotros queremos esas promesas, nosotros queremos eso. Entonces Pablo está hablando de eso, que él se dedicaba a un trabajo duro, hasta el trabajo, con la esperanza de que algunos judíos se volvieran, como dice el versículo 14. Entonces Pablo empieza a hablar de eso. Quería que algunos sean salvos, como nosotros queremos que algunos sean de la familia, sean salvos. Y Pablo tenía la esperanza esa, de que algunos judíos pudieran ser salvos, aunque sea por su ministerio, que Dios les salvara. Entonces él honraba su ministerio, seguía trabajando con las demás personas, pero con la mirada en su familia, vamos a decir, según la carne, los judíos, por si algunos querían volverse, pero él seguía trabajando, porque ya le había predicado a ellos. Él seguía con su llamamiento que el Señor Jesucristo le había hecho. Eso es lo que explica un poco en el versículo 12 en adelante, Pablo ahí. Y bueno, sigue hablando un poco de la exclusión y el rechazo que había pasado ahí con... ¿Por qué? Porque ellos habían rechazado que... cuando hablan en el versículo, no sé si me da el tiempo, pasa que estoy checando el tiempo yo. Pero en el versículo 15, me falta 15-16, dice así: porque si al excluirlo a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será la misión sino de vida entre los muertos? Este texto es dificilísimo de entender y con el tiempo que tengo no sé si lo voy a poder explicar. Pero la idea es así, la exclusión de ahí no es el rechazo, vamos a decir que ellos rechazaron el Evangelio. Esto está súper difícil de entender. No, esa exclusión, después ustedes lean con su Biblia, en el versículo 15, no habla de los judíos que rechazaron el Evangelio para la salvación o rechazaron al Señor, sino está hablando del mismo Señor o el mismo Dios que rechazó a los judíos. Esa es la idea, como si puede leerlo en su Biblia más tranquilo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué dice? Porque, ¿cómo llegas a esa conclusión, Daniel? Porque en la mitad del versículo aparece admisión. Entonces, si vemos esa antítesis de la palabra ahí en la oración, yo llego a entender que esa admisión, aunque no me da el tiempo de explicarlo, sería así. Es como un contraste que habla con el rechazo. Admisión, rechazo. Entonces, ¿cómo es eso? Porque Pablo más adelante, en Romanos 14, versículo 3, si ustedes ven Romanos 15, 7, esa palabra de admisión, Pablo la tiene como recibir, como que recibir. Entonces, está hablando de Dios más para referirse más se está refiriendo más a la aceptación de los creyentes por parte de Dios y de Cristo, en ese sentido. No sé si se entendió porque era un poco difícil de entender todo esto que quería explicar. Voy a explicar lo último con los minutos que me quedan. Me hubiera gustado tener más tiempo de explicar todo esto, pero el tiempo
no me dio. Voy a explicar el versículo 16, que está hablando, que él hace alusión a números 15, 17, y hace una serie de unas metáforas para explicar eso. A ver si lo puedo explicar. Dice así: y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, para que puedan entender en sencillas palabras así. Pablo se está refiriendo a Abraham. Puede ser que sea que se está refiriendo a Abraham. La idea era así: cuando algo, las primicias o algo era apartado para Dios, significaba que no solo esa primicia, sino que todo había sido apartado para Dios. La idea es esta, que Pablo puede estar hablando, puede estar refiriéndose a Abraham, ahí, como le sucedió a Abraham, porque lo que venimos hablando nosotros, que fue apartado, bueno, y él creyó, y él fue justificado. Bueno, así también van a hacer con todo lo otro, toda la otra masa, que hacen lo mismo que Abraham, que creyó. Esa podría ser una de las interpretaciones, creo que más plausibles, en la que yo me inclino más. Así como fue Abraham que creyó, la primicia, bueno, toda la masa o los descendientes también que crean van a ser justificados como él, o sea, como los primeros conversos que aceptaron el mensaje. Así se espera que también los otros también que acepten van a ser justificados. Quedó mucha información afuera, no me dio el tiempo. Después si hay preguntas, me las pueden preguntar. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque, Señor, usted se ha guardado un remanente, pero la fidelidad no es por nosotros, sino que aquel remanente solamente es por la gracia de usted que quiso, Señor, apartar a un remanente, y solamente aquellos remanentes que han sido colocados en el Señor en Cristo, solamente que podemos creer, porque usted ha dado fe de arrepentimiento. Como siempre le decimos, amén. Amén.